Mariano Pinedo se suma a la diputada de Cambiemos, Alejandra Martínez. Gracias por venir. Bueno, fíjense lo que decía Vallejo, la candidata soñada de Macri, ¿no? No por lo que dijo la última vez, ayer, cuando reivindicó a Vudú con el discurso de Delía, diciendo, bueno, es un perseguido, es ¿no? un perseguido político, como Irigoyen, como Perón, como Evita. Sino que Vallejo viene hace rato con el discurso duro del kirchnerismo. La pregunta es si lo va a cambiar o no. Mirá. Fernanda, ¿qué tiene que hacer Cristina con Amado Vudú? No, me parece que la presidenta se ha mantenido de alguna manera prescindente respecto de esta discusión. ¿Qué es lo que el juez está protegiendo? Uno se pregunta, que avanza por la vía del ataque despiadado hacia la política y un linchamiento en articulación con una fuerte operación de prensa que viene desde el momento cero hacia el vicepresidente de la Nación, y sin embargo estas otras cuestiones que parecen esenciales en la causa brillan por su ausencia en el análisis jurídico. Hoy la tapa de Clarín dice el tema de la semana, la inflación, ¿no? Me parece que la estrategia comunicacional del grupo está claramente enfocada a instalar un nivel de inflación que por otra parte es increíble que lo sostengan, porque ya ni sus propios técnicos lo pueden sostener, porque ninguna de las mediciones, ni siquiera las de las consultoras opositoras, están convalidando ese 40% que tiran al voleo. Estaban manipulados los datos del INDEC porque la tasa de actividad era... No estaba manipulado nada, porque Todesca se ocupó de corregir todo lo que le parecía que había que corregir. Ahí está Fernanda Vallejo, que reivindica, absolutamente todo lo hecho por el kirchnerismo. Bueno, Mariano Pinedo, están en una disyuntiva, el kirchnerismo, moderar el discurso, cambiar el discurso, cierta autocrítica, no está claro lo que quieren hacer. Sí, yo creo dos cosas. O tres cosas. Primero, el informe que pasaste de Daniel Scioli en el ejemplo de la campaña del miedo parece una reivindicación de Scioli, porque todo lo que decía que iba a pasar en el marco de una campaña del miedo fue más o menos lo que terminó pasando. Me parece que plantear a veces la campaña del miedo con una estrategia de advertir lo que iba a pasar, a nuestro modo de ver, después se terminó dando, como dijiste vos hace un ratito, a lo largo de las medidas que fue tomando Macri. Yo creo que el espacio kirchnerista está hoy abocado a representar a todas aquellas personas, sectores y realidades que están siendo afectadas directamente por las políticas del gobierno nacional y provincial. Creo que hay una realidad presente, hablando de la discusión entre presente y futuro, que es necesario que sea representada. Me parece que en este sentido Cristina plantea con total claridad que hay un direccionamiento del modelo económico y político a desestructurar la vida particular y comunitaria de muchas de nuestras comunidades. Ella creo que habló de desorganizar y creo que fue más acertado, porque realmente cuando vos en el marco de una familia sentís la angustia de poder perder un trabajo o de haberlo perdido, o la angustia de que te quiten un tipo de derecho u otro, porque todos los días es un tema nuevo, una pensión para la viudez, una pensión por discapacidad, eso genera una desintegración hacia adentro del espacio familiar que se refleja en un clima social y en un clima tenso en materia social. Me parece que todo eso que está ocurriendo, que no vale la pena relatar porque todas las semanas es uno nuevo, merece un espacio de representación. Y en este sentido creo que Unidad Ciudadana se refiere a esto, ¿no? Un gobierno o un espacio político que planteó como estrategia allá por el 2015 no hablar del pasado sino hablar del futuro, que nosotros tenemos que ir para adelante y mirar para adelante, hoy no puede explicar el presente, no puede explicar el malestar que han generado sus propias políticas, y entonces frente a la trampa de no poder explicar esto, acude a una estrategia, si se quiere, comunicacional, que no va a cambiar la realidad. Yo siempre digo de todas maneras, y vos tenés que reconocer, Mariano, que Cristina hasta diciembre del 2015 habló del 2001-2002. Se pasó. Bueno, por eso, pero quiero decir... 12 años o 14 años hablando del 2001-2002, hasta el último día de su gobierno. Ojo, Menem también se pasó hasta el día que se fue en el 99 hablando de las hiperinflaciones del 89-90, ¿no? Está bien, pero quiero decir, esto no quita... Es típico de los gobiernos de la Argentina, que se pasan hablando de
Esto no quita, de lo que le dejaron los otros. Claro, pero esto no quita de que hoy, explicar hoy la situación, Sí. El gobierno le está resultando difícil defender su propia política y por eso lo que hace es atacar la política de una cosa más. ¿Y al kirchnerismo no le resulta difícil hablar de lo que fue su gestión? Sí, le resulta difícil, pero en muchas cosas nosotros reivindicamos y muchos nos acusan, entre comillas, de insistir en la reivindicación de nuestra gestión. Cuando nosotros insistimos en la reivindicación de nuestra gestión, dicen, están hablando del pasado. Cuando nosotros decimos, bueno, hoy hay una situación que alguien la tiene que explicar. Pero una gestión que solo ven ustedes, porque para la reivindicación de la gestión de ustedes no existía la desocupación, no existía la inseguridad, no existía la inflación, no existía el narcotráfico. Ahora hay una demanda no existía la corrupción. No existían los datos. No, está bien, pero digamos, el clima social y la realidad de las familias que vivieron en la Argentina durante esos 12 años fue creciendo en mayor cantidad de derechos, fue creciendo en poder adquisitivo, fue creciendo en distribución del ingreso. Es decir, lo que hoy la gente siente de haber perdido, lo perdió de algún lado. Por otra parte, vos me decías, vos decías recién en el informe que desde nuestro espacio se plantea que después de octubre viene un ajuste. Nosotros no lo dijimos, lo dijo el ministro de Economía. Es decir, esta es una autocampaña del miedo, porque el ministro de Economía fue el que dijo, primero Prat-Gay diciendo que los trabajadores tienen que elegir entre condiciones de trabajo y salario o ser despedidos. Y ahora diciendo, después de octubre tenemos que ajustarlo. ¿Lo dijo Duhovne o yo me estoy equivocando? Sí, no esto me parece que es una... Más allá de la realidad... A ver, Alejandra Martínez. Claro, acá hay un eje, ¿no? El gobierno quiere hablar, efectivamente, esto está claro, de la corrupción del kirchnerismo. Creo que también ha tratado de hablar un poco de la herencia económica del kirchnerismo. Yo creo que acá hay una herencia económica también del kirchnerismo y por algo perdió la elección, que era muy difícil de afrontar, fuera Macri, fuera Massa y fuera Scioli el ganador en la elección del 2015, es innegable. Creo que los tres iban con la idea de suavizar el ajuste con el endeudamiento, porque te quedaste sin reserva del Banco Central, porque te dejaron un dólar a 9 pesos y en el paralelo estaba a 15, porque te dejaron el cepo, un montón de cosas. Pero también es cierto que hay una crítica legítima de los sectores que no estuvieron involucrados con la gestión anterior, que dicen, bueno, la forma en que hizo Macri también tiene que afrontar las consecuencias de cómo salió de esa herencia. Que yo insisto, para mí, yo soy de los que opinan, la herencia era complicadísima, era una trampa difícil. Ahora vos tenías distintas alternativas. Ahora, ¿ustedes quieren hablar de corrupción para no hablar de la realidad? Nosotros queremos apuntar a dos ejes. Un eje tiene que ver, lógicamente, porque está muy fresco. Pasó hace muy poco y estamos viviendo las consecuencias. 30% de pobreza no es que mágicamente se pueda revertir esa situación. Años de crecimiento, pero no de desarrollo. Una matriz de corrupción y de impunidad que necesitaba de esconder absolutamente los datos y generar una fuerte presión sobre la justicia también. Entonces, una candidata con 3 procesamientos. Esto es realmente llamativo. Y lo que quiero comentar, que cuando estábamos en época de campaña, para el año 2015, lo que se decía una y otra vez, va a ingresar Macri y lo primero que va a hacer es terminar con la asignación universal por hijo que amplió y va a ir contra los jubilados. Y lo que hizo es ir Macri por la reparación histórica para los jubilados. Entonces, es cierto que se han cometido algunos errores y está muy bien dar marcha atrás cuando eso pasa. Ahora, recordemos lo que decía Cristina. En cuanto los vecinos, los ciudadanos se quejaban, inmediatamente se trataba de obstruir, de obstaculizar que siquiera pudieran aparecer en los medios de comunicación o presentar una opinión distinta. Entonces, yo lo que creo es que el otro gran eje es la realidad. Es cierto que faltan cosas, por supuesto. No, la oposición era destituyente. Desde el 2009 cualquier crítica a la situación económica, esto era destituyente. Así es. El gobierno hoy fue suave, Duhovne. Vamos a ver si va en esa escalada, ¿no? La idea, esto es algo típico de los gobiernos en la Argentina, pero la verdad que el kirchnerismo lo profundizó. Ustedes veían un golpe de Estado a la vuelta de la esquina, en todo momento. Perdón, no coincido. Digamos. Pero digo, quiero agregar una cosa más porque digo, a mí me parece muy importante resaltar. El vínculo, la apertura de Argentina con el mundo, el concepto, la llegada de los líderes más importantes del mundo a Argentina, es otra mirada. Aquí estuvo Obama, aquí estuvo Angela Merkel, tienen confianza, creen que Argentina va a salir adelante.
Lo dicen estos líderes Sí, que son yo lo vi reconocidos. a Menem en el 97 en la asamblea del Fondo Monetario Internacional, aplaudiéndolo todos de pie en Washington, digamos. Los líderes del mundo está muy bien y demás, después tenés que ver cómo encauzar la relación, economía. Maxi, la relación es con el mundo Mariano es muy Pinedo, importante. decime, vos sos el hermano de Federico Pinedo, hombre clave. No. Que Federico Pinedo es mi hermano. Bueno, está bien. Yo le pregunté antes quién era de los dos Es el más segundo viejo. en la línea de sucesión. Sí, Viene Michetti y Pinedo, ¿no? sí. Tu hermano está convencido de que, además de la corrupción del kirchnerismo, de que lo que dejó el kirchnerismo fue un desastre. Y vos pensás diametralmente distinto. Vos pensás que lo que dejó Cristina fue algo fantástico para la Argentina y lo que lo está haciendo Macri, lo que está haciendo tu hermano, que forma parte importante de este gobierno, es una hecatombe para la Argentina y que gobierna para los ricos. Explícame eso. Más allá de lo que se pueda plantear en el discurso, yo no creo que Federico piense que lo que ellos recibieron es todo un desastre. De hecho, se pararon sobre una situación social y una situación del trabajo y una cantidad de logros y situaciones que les permitió desarrollar una serie de políticas sin que el caos llegue tan rápido en términos sociales. Tampoco creo, como dijiste vos, que nosotros no hayamos o hayamos tratado a la oposición sin que se pueda expresar. Durante los 12 años de kirchnerismo, todos los medios de comunicación estuvieron no solo abiertos, Tu hermano me dijo acá que sino era el trabajando. gobierno más corrupto, el de Cristina decía el gobierno más corrupto de la historia Bueno, argentina. por eso, pero más allá de eso, no creo que piense que es todo un desastre, ni yo creo que es todo maravilloso. En una conversación que analiza la realidad, que es una realidad compleja, no pueden primar las opiniones, tiene que primar la realidad. Ahora, no tiene tanta importancia cuál es la opinión que yo tengo de la realidad, lo más importante es la realidad. Hoy, el vecino, la vecina, la familia, el trabajador, el obrero, el gremio, que está pensando en cuál es su situación, no está mirando la televisión a ver qué dice Mariano Pinedo o Federico Pinedo, está sintiendo lo que le está pasando. Déjame decirte En algo. ese sentido va a votar. Me consta el proceso de apertura de Federico Pinedo, de hecho hablamos fuera del corte, su pareja es una militante peronista, por ahí mucha gente no lo sabe, pero habla de un proceso de apertura de su cabeza, ¿no? Un experto en cerrar grietas. Un experto en cerrar grietas, pero yo le pregunto a Mariano, que lo tenemos acá, a propósito del presente y esta dificultad para hablar del pasado, ¿no hubiese sido un buen comienzo para el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana arrancar con la autocrítica? Digo, nosotros lo escuchamos ahí a Fernanda Vallejos prácticamente defender el INDEC de aquellos tiempos donde todo el mundo lo Es está una nota cuestionando. vieja igual esa, ¿no? La que está defendiendo el INDEC. Bueno, no, pero lo defiende Moreno hoy en día, lo sigue defiende. defendiendo, Hoy salió en radio haciendo campaña. En el momento del ejercicio del gobierno ella estaba planteando eso, no sé si la autocrítica. Bueno, no importa, ahora. yo le pregunto. Ahora te contesto la pregunta. Yo pregunto si ahora no era Sí. un gran momento para hacer una autocrítica de todo aquello que se hizo mal en el pasado, el INDEC, entre tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que hay un proceso de autocrítica en el planteo de la campaña. ¿Pero dónde? Interna, claro. En la interna y en la forma que se enfoca la campaña. Me parece que hoy no estamos planteando una estrategia en donde solamente nos vamos a abocar a la defensa irrestricta de todos y cada uno de los puntos de nuestro gobierno. Hoy estamos sobre la base de una situación que cambió, de una situación social y económica y política que cambió. Estamos planteando la necesidad de representar esa nueva situación. No estamos planteándonos a nosotros frente a la comunidad, vamos a volver a salir a reivindicar los 12 años de gobierno. Lo que estamos diciendo es, la situación ha cambiado, la situación tampoco es Lo que pasa es que lo que dicen mucho, republicanamente lo que pristina. dicen mucho, y me parece que eso se refleja en encuestas, por algo Cristina tiene un nivel de rechazo elevado, tiene un piso alto, pero un techo que se asemeja a ese piso electoral, pero mirá, no vieran la realidad, no hicieron nunca una autocrítica sobre el tema de la inseguridad, la inflación, la corrupción y demás, y ahora ven todas las cosas que antes no veían. Ahora se preocupan de los temas de corrupción de Macri, ven el tema de la inflación como una gran preocupación, la inseguridad. En el gobierno Cristina cambió muchas veces. Ustedes analícenlo desde el punto de vista de los hechos, que es donde nosotros nos gusta movernos. A mí me gusta también, en eso comparto, hay que ir a los hechos. Entonces yo lo que digo que hay que mirar no solamente el gobierno anterior, sino que hay que mirar el gobierno que lleva adelante en Santa Cruz, los quiere llenar. Es una situación terrible con todas las personas, con todos los ciudadanos, pero los niños y niñas de Santa Cruz están viendo violados sistemáticamente sus derechos, entre ellos ¿Y y en la Jujuy educación. no se violan los derechos? En Jujuy estamos tomando Una las presa decisiones política más en la Argentina. importantes. No es verdad tal cosa, no es verdad. Aquí estuvo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estuvo la
el grupo de trabajo de la ONU invitado por nuestro gobierno. Hay ahora ¿Cuáles fueron las una conclusiones? construcción de ciudadanía que son muy importantes. El caso está en la Corte Suprema un segundo. y ha pasado